Hola chicos, filosofía 4. Bueno, vamos. A veces tú le habrás dicho a alguien así un poquito enfadado porque ha dicho algo no muy bueno de ti. Te digo, oye, pues vaya concepto que tienes de mí. ¿Se te podía ocurrir? ¿Y usted qué concepto tiene de...? Bueno, nos damos cuenta de que esa palabra concepto es prácticamente sinónimo de idea. Pues esto es lo que vamos a estudiar en esta lección. Recuerdas que la lógica de la lección anterior se había dividido en elemental y lógica especial o metodología. La lógica elemental nos habían dado 3 cositas muy sucintas: conceptos, juicios y razonamientos. Esta lección, que viene ahora, va a estar dedicada al concepto. Empieza con una consideración previa. Es decir, ¿de qué concepto hablamos? ¿Y es que hay varias clases de conceptos? Claro, muy bien. Como buen profesor de filosofía, este señor empieza diciéndonos, ojo que cuando hablemos de conceptos se puede entender una cosa y se puede entender de otra. Así que vamos a ver. Dice concepto sensible y concepto intelectual. Conceptos. El sensible y el intelectual. Te recuerdo, intelectual. Te recuerdo que esta palabra sensible no quiere decir lo que se entiende vulgarmente por sensible. ¡Hoy qué sensible estás! Enseguida te ha puesto a llorar. No, no es en este caso. O sea, no sería susceptible, sino sensible de correspondiente o que atañe, que corresponde a los sentidos. Bien. En el hombre hay 2 fuentes de conocimiento. Si tuviera que ponerte un ejemplo, yo te diría que el conocimiento se genera, como si este fuera nuestro entendimiento, nuestra casa, se genera cuando los sentidos introducen sus sensaciones, sus percepciones o aprehensiones por nuestra puerta. Y nosotros con eso, con el color, el olor, el sabor, el peso, etcétera, todo lo que es sensible, lo cogemos, ya tendríamos un primer concepto, pero un concepto puramente sensible, que se reduce a la enumeración de sus propiedades físicas. La antracita, negra, pesada, untuosa, etcétera, etcétera. O sea, las características sensibles. Ese sería el concepto sensible. Mientras que el concepto intelectual resulta que con esto que ha entrado por nuestra puerta, nosotros lo pasamos a la habitación contigua, que a la entrada pone la, y allí elaboramos, abstraemos, cogemos, captamos, capturamos, todas estas palabras valen, capturamos y con ello hacemos un concepto intelectual. El concepto sensible y el concepto intelectual. O sea, con el sensible nosotros construimos, abstraemos, sacamos el intelectual. Nos lo va a explicar ahora este señor también, como él suele explicar. Espero no estropearle el libro y traspasárselo bien a vosotros. Dice, en el hombre hay 2 fuentes de conocimiento. Y en realidad te he dicho, hay una fuente que es la sensible y un laboratorio que juega con eso. Los sentidos y el entendimiento. Hay una gran diferencia entre el modo de conocer por los sentidos y el modo de conocer por el entendimiento. Pongamos el ejemplo de un reloj. Dice, los sentidos. ¿Qué hago yo con un reloj? Pues veo, oigo, toco, vamos a utilizar más, chupo.
En fin, lo digo por utilizar ya todos los sentidos, ¿no? Dice, el reloj que tengo delante de mí. Entonces me formo la imagen, de ese reloj en concreto. Esta imagen es lo que acabo de decir ahora, concreta. Alude a características físicas, incluye todos los caracteres propios y peculiarísimos del objeto conocido, tal color, tal forma, tal peso, etcétera, etcétera. Pondríamos aquí características físicas. Es también esa imagen singular. Claro, singular significa para solo uno. Para solo uno. Es que esto es para solo ese reloj. Para un reloj en especial. Singular. Es decir, tal imagen solo es de este reloj y no de ningún otro. Nosotros diríamos, bueno, pues podemos decir que es única. Bueno, única, singular. Única como sinónimo de singular. En resumen, nuestro conocimiento dice, fíjate, dice, y no de ningún otro, aunque fuera exactamente igual. Ay, mi abuela tiene un reloj igual. ¿Vale? Pero yo me he formado la imagen de este, no del de tu abuela. Oye, pero no, yo de este. Singular. Puede haber otro, de la misma fabricación, con la seriatización, hoy se hacen las cosas casi idénticas. Pero bueno, no. Intelecto, o sea, pensando en filosofía, esta imagen sacada mediante los sentidos es concreta y es singular, referente a solo uno. En resumen, nuestro conocimiento sensible nos da una imagen sensible, por no llamarla sentidera, de los sentidos, que quedaría muy mal. Claro, hemos tenido la mala suerte de que el adjetivo sensible que viene de sentido lo hemos despistado con otro concepto en el diccionario. De sensiblero, de débil, de emocionalmente. ¿Sabes? Bueno. El entendimiento. Lo que me da el entendimiento no es una imagen. Este me ha dado una imagen. La imagen del reloj, de pared, con sus pesas, con todo esto. Este me ha dado la imagen. La imagen. Este no. Este me va a dar otra cosa. Atento. Lo que me da el entendimiento no es una imagen, sino una idea o concepto. Vale. Idea o concepto que hemos quedado al principio, que eran sinónimos. Surge en mi mente la representación intelectual de el reloj. No de ese reloj, de el reloj. Un reloj. El reloj. No de ese reloj, como en el conocimiento sensible. Este concepto es, así como la imagen era concreta y singular, el intelectual, el concepto intelectual es abstracto. En el abstracto ya no hay características físicas, ya no cuentan. Hemos abstraído, sacado, generado. Y fíjate, precisamente la palabra conceptus significa concebido. Concebido. Lo mismo que la mamá concibe el bebé en su seno. Juntando los dos gametos, pues aquí, juntando las características físicas, el entendimiento concibe. Sí, se queda embarazado. Concibe un niño. El concepto intelectual. El concepto intelectual. Que en este caso, mira que bien, no le tendremos que quitar las cacas porque es abstracto. No tiene materia.
Es decir, representa el objeto prescindiendo de sus caracteres singulares. Me represento el reloj prescindiendo de que tenga tal color, no me importa, que tenga tal forma, tampoco me importa. Yo represento en mi mente el reloj. Si alguien me preguntara, oye, ¿qué es para ti el reloj? Pues un aparato de medio del tiempo. ¿Qué forma tiene? No me importa, puede tener cualquier forma. Yo aquí no miro la forma, porque estoy hablando de mi concepto intelectual. Es una cosa abstracta. Y también es universal. Al revés del singular, que era solo para uno, este es para todos los relojes del mundo mundial y del universo. Conviene no a un solo objeto, sino a muchos objetos, en nuestro caso, no solo a ese reloj, sino a todos los relojes. Como puedes comprender, un concepto es universal porque es abstracto. Si hubiéramos dicho que es de color amarillo, es decir, ya lo habríamos concretado, imposible que sea universal. No todos los relojes, por ser relojes, iban a ser amarillos. O sea, que solamente puede ser universal porque es abstracto. En resumen, nuestro conocimiento intelectual nos da una representación intelectual abstracta y universal de un objeto. Y ahora, una vez que ya hemos visto el concepto sensible y el concepto intelectual, dice, como ya hemos dicho más arriba, el concepto se define así. Concepto es la representación intelectual de un objeto. O sea, parece ser que ahora ya nos van a hablar del concepto intelectual y vamos a dejar la imagen un poco de lado. Nos van a hablar ahora del concepto intelectual. Dejamos libre la pizarra. Esta lección es un poco liadilla. Por eso estoy yendo pasito a pasito para que no nos perdamos vosotros y yo. Oiga, ¿usted se va a perder? Yo también. Ya habrás observado que yo tengo un truco y es que aprendo la lección al mismo tiempo que tú. Oye, es una buena manera de funcionar. Hacer una cosa en compañía. Tú aprendes, yo aprendo. Aprendemos los dos. ¿Por qué? ¿Porque esto lo tenía olvidado? Hombre, estudiarlo seguro que lo estudié. Entenderlo cuando lo leo lo entiendo. Pero memorizarlo y tenerlo ahí toda la estructura pasito a pasito, llave a llave, punto a punto, eso no lo tengo. Eso lo voy mirando en el libro. Y lo miro con más alegría que cuando lo miraba de crío, porque ahora no me lo va a preguntar nadie. A ti sí, quizás sí. O sea que tienes que poner más atención. Dice, todo concepto es abstracto. Y por el mismo hecho de ser abstracto, es también universal. Nos lo acaba de decir en la pregunta anterior. Él también repite. Para aclararte algunas dudas posibles, y ahora te pone ejemplos. Está muy bien esto de los ejemplos. Dice, podemos tener conceptos no solamente de cosas materiales, físicas, reloj, casa, árbol, hombre, sino también de cualidades, blanco, alto, y de relaciones, paciencia, amor, odio. Precisamente estas últimas, blanco, alto, etc., estos conceptos eran los que precisamente en gramática los llamamos nombres o sustantivos abstractos, que salían, nosotros los abstraíamos, los capturábamos, los sacábamos de los sustantivos que iban con algunos adjetivos, qué sé yo. Mira, mantel blanco, sábana blanca, nieve blanca, qué sé yo, papel blanco. Entonces, de todas estas cosas, por sustantivo y adjetivo, yo decía, oye, ¿qué es eso que tienen en común? Lo abstraigo, lo saco y fabrico, no un adjetivo, fabrico un sustantivo.
fabrico el nombre abstracto, que en este caso es blancura. Oiga, pero la blancura será blanca. No. El que es blanco es el mantel, es la sábana, es esto, es esto. Eso sí, y eso lo verías. Y físicamente dirías, el blanco es una radiación conjunto de todas las del arco iris, de pam, pam, chancha. O sea, físicamente es analizable. Ese color, la radiación blanca. Pero lo que es la blancura es una idea, es una abstracción. Una idea como los tebeos. Las ideas las ponen así. Y lo que es concreto, pues lo ponen así. Concreto, abstracto. Los nombres abstractos. Porque dice que los conceptos pueden ser de cosas. Los conceptos pueden ser de cosas concretas, es decir, de objetos, pero también de cualidades y relaciones. Cualidades y relaciones. Pero el concepto en sí, el concepto intelectual, siempre es abstracto y universal. Tanto el concepto de reloj como el concepto de blancura. Los conceptos pueden ser más o menos universales. Oiga, que ya empezamos. Se ha dicho que eran universales, que valían para todos. ¿Ahora qué? ¿Ya se está desdiciendo usted? Dice que pueden ser más universales y menos universales. Es que dentro del universal hay cosas que, como dicen los matemáticos en el infinito, que hay infinitos grandes e infinitos de menor orden. Pues parece ser que sí. Vamos a ver cómo lo explica. Dice, los conceptos pueden ser más o menos universales. Por ejemplo, el concepto reloj es más universal que el concepto reloj de pared. Hombre, claro. Reloj será el concepto universal de todos los relojes que existen en el mundo, de pared, de sol, de mesa, de bolsillo, de esto, del otro y tal, de todo el material, papá, todos, aquí no se escapa ningún reloj. Oiga, sin embargo, en el reloj de pared están aquí. Evidentemente, este concepto también lo llama universal, yo lo habría llamado de otra manera. Yo lo habría llamado ya parte o clase, porque en matemáticas, cuando haces una partición, a cada parte la llamas clase. Y habrías clasificado los relojes y a cada subconjunto que están incluidos los llamarías clase, pero aquí no. En filosofía dice que también es universal, pero más restringido. Oiga, pero claro, es que el primero, el universal, nos lo ha dicho con una sola palabra, con la palabra reloj. Y sin embargo, este nos ha dicho ya con dos palabras, reloj de pared. ¿Vale eso? ¿Vale nombrar el objeto con varias palabras? Pues parece ser que sí. Es decir, no solo con un sustantivo, con un nombre, con una pieza gramatical, sino con un sintagma, es decir, con un sustantivo y su complemento. En este caso, otro sustantivo que lo complementa. Parece que sí. Bueno, pues dejamos la gramática por un momento y nos atenemos a lo que nos digan en filosofía. Que más vale que fueran todos al unísono. Pero claro, eso significaría que el señor que es filósofo fuera también gramático, fuera matemático, fuera historiador y fuera todo. Y entonces sí, entonces procuraría poner los ejemplos, los nombres y todo esto. Esta coordinación de términos entre las distintas asignaturas muchas veces crea problemas a los estudiantes. Muchas veces. Y no lo digo para ti, lo digo para los que escriben libros. El acto psicológico, aquel acto en el laboratorio, por el cual concebimos o formamos el concepto, se llama, ojito, se llama físicamente, en fisiología, lo llamaríamos concepción. Sí. Oiga, pues es el nombre de una chica, Concepción. Y tanto. Pero la palabra concepción significa creación de algo. Creación del niño. Cuando una mujer recibe el esperma y se queda embarazada, se ha realizado la concepción.
¿Y por qué llevan ese nombre las chicas? Bueno, pues porque a la Virgen se le daba la prerrogativa de inmaculada concepción, es decir, que concebió sin pecado. Bueno, pues concebió sin pecado. Eso ya es religión, son dogmas, son harina de otro costal. Pero que sepas que viene de ahí. Bueno, pues esa concepción que nosotros hacemos, ese acto de extracción del concepto intelectual, lo llama con estas tres palabras, que parece que son importantes, ¿eh? Simple aprehensión, fíjate cómo se escribe, con H intercalada, simple aprehensión intelectual. Intelectual. Es tan importante esta definición de lo que hace nuestro entendimiento para lograr el concepto, que nos lo va a explicar palabra por palabra. Dice, se define así: simple aprehensión es el acto por el cual el entendimiento se representa un objeto, en este caso el reloj, sin afirmar ni negar nada de él. Es decir, sencillamente, reloj. ¿Tú qué dices? Reloj. Bueno, pero del reloj, ¿qué dices? No, nada. Yo solo digo reloj. Oye, entonces no podemos decir si estás diciendo verdad o estás diciendo mentira. Claro, mientras yo no diga nada del reloj. Por eso dice que los conceptos como tales, no pueden ser ni verdaderos ni falsos. O sea, no pueden ser, no son ni verdaderos ni falsos, puesto que no decimos, no predicamos, no decimos nada de ellos. O sea, son como inertes los conceptos. Y no los hay ni verdaderos ni falsos. Bueno. Por esta razón el concepto no puede ser ni verdadero ni falso. Solo puede haber verdad o falsedad cuando, al afirmar o negar algo, acierto o me equivoco. Diferencias. Es decir, ahora nos dice, ojito, no confundas el concepto con estas cosas, que son diferentes. Si has comprendido bien lo que es el concepto, espero que sí, te será fácil distinguirlo de lo sentido. Lo sentido. Lo captado por los sentidos. Es decir, una cualidad sensible de un objeto captada por los sentidos. Es decir, los sentidos sería una cualidad sensible de un objeto. No. O sea, el concepto no es lo sentido, no es lo blanco, no es lo de madera, no es lo pesado ni lo flojo. No. El concepto es diferente de lo que yo he sentido. Esa parte. Lo sentido se podría aplicar a una imagen, pero no al concepto. Oiga, pues viene de los sentidos. Sí, pero no es lo sentido. ¿Tú qué sentiste? ¡Oh, que me quemó! Sigo. Es distinto también de lo percibido. Y vamos a ver cómo lo dice. Es decir, un objeto captado por los sentidos. Que ese sería el reloj concreto. Si te das cuenta, todo esto alude al otro concepto, al concepto sensible. Y este señor, antes de seguir, nos está dando un repasillo diciendo, por favor, no me confundáis el concepto sensible con el concepto intelectual. Y entonces dice, todas estas cosas, lo sentido, lo percibido, lo imaginado, es decir, una reproducción, ¿qué es lo imaginado? Una reproducción sensitiva, es decir, de cualidades apreciadas por los sentidos, interna, sí, interna, no externa, lo he imaginado, ¿dónde? Aquí. Sí.
Oye, ¿tiene color? Sí, yo sé qué color. Es como cuando el mago te dice, a ver, piense usted una carta. Y tú ya la has pensado. ¿Esa carta tuya tiene color? Hombre, claro, rojo, es el 3 de corazones. No lo digas. Pero te lo has imaginado como una reproducción sensitiva. Bueno, pues esto tampoco es el concepto intelectual. Ni tampoco es lo recordado. Tampoco es lo recordado, es decir, la reproducción de algo pasado. Tú lo metiste en esa carpeta de la memoria y luego clicas y lo sacas. Ah, sí, sí, claro que lo recuerdo. Era verde y muy pesado. ¿Ves? Bueno, pues nos dice que ese concepto intelectual no lo confundamos con lo sentido, con lo percibido, con lo imaginado y con lo recordado, porque todas estas o todo esto son como sinónimos, amiguitos, familiares del otro concepto, del concepto sensible. Otra pregunta, otra fase, otra parte de esta lección, que yo creo casi que podemos cerrar aquí para que tu unidad de estudio sea más limitada y no se te líen varias cosas. Entonces, en el siguiente, en el 5, pasaremos a la comprensión y a la extensión, que es muy interesante. Hasta ahora.